jugadores que salieron del Bayern y terminaron brillando y fueron leyenda en otros equipos. Sí, señor. Arrancamos, Dani, con el más obvio de todos. Toni Kroos, que anunció su retiro luego de pasar 10 años en el Real Madrid. Y antes del Real Madrid, los que saben y otros no, provino del Bayern Múnich y vendido casi que a precio de vaca flaca, Dani. Saludos a todos ante todo. Sí, definitivamente creo que el retiro de Toni Kroos nos dio pie a mí y a César de hablar un poco y rebobinar un poco el casete de jugadores ex-bávaros que, bueno, de una forma u otra, no vamos a decir que explotaron afuera de Múnich porque lo hicieron también bastante bien en casa, pero que simple y llanamente fueron de esos jugadores que no terminamos de entender como fanáticos del club qué hacían afuera de la Allianz Arena en algún punto de su carrera, ¿no? Y Toni Kroos, yo siendo uno de los más emblemáticos, 34 trofeos, rumbo a 35 trofeos, rumbo a ganar la quinta Champions. Un jugador que yo creo que en cualquier faceta de su carrera le hubiese servido y muchísimo al Bayern de Múnich, específicamente una posición que vimos tanta rotación con los Thiago Alcántara y la reacoplación de muchos jugadores que, bueno, que al final nos hace pensar qué sería este Bayern de Múnich hoy por hoy con Toni Kroos en el campo, cómo luce ese boquete del 6 que nunca conseguimos, teniendo un jugador que nos hubiese obligado a planificar distinto el mediocampo. Y yo creo que eso da hincapié a seguir hablando un poco de este tema, ¿no, César? Totalmente. Un jugador que Guardiola hizo lo imposible para poder retenerlo, pero ya había tomado para... Ya tenía casi que... ya había una brecha muy grande entre la directiva y lo que era Toni Kroos, que en mi opinión, no sé si era el jugador alemán más importante de la historia, pero seguramente es el más ganador de la historia y va ahora por la Euro antes de llegar al retiro. Pasamos al segundo jugador que algunos tampoco lo conocían mucho, Lucio, gran central brasileño que la rompió, llegó a la final también con el Bayer Leverkusen que pierde ante el Real Madrid, el Bayern Múnich lo ficha, juega en el Bayern Múnich un buen tiempo y luego se va al Inter, nada más y nada menos que para ganar el triplete y al Bayern Múnich en tu cara, Bangal. Así que, ¿qué opiniones te deja el bueno de Lucio? Yo creo que Lucio, nosotros llegamos a un punto en el que la defensa del Bayern era decente, a mi parecer, ¿no? O sea, uno puede decir lo que uno quiere de Micheli, uno puede decir lo que quiere de Van Bauten, pero, estaba también el bueno Olguita Bachstuber, que era, digamos, el jugador llamado al recambio, ¿no? Yo simplemente pienso, una dupla con ese par de tigres, con Lucio y Bachstuber, yo creo que terminan sin piernas los 22, porque los otros 20 porque se las parten y ellos dos rompiendo las piernas. O sea, jugadores que yo creo que eran muy valiosos. Yo siento que el Bayern lo dejó ir antes de tiempo. 3 temporadas estuvo en Múnich nada más, que no es tanto. Y hubiese sido yo creo que un baluarte enorme. Yo creo que se pudo armar la defensa alrededor de Lucio. Me imagino que fue un tema contractual. Lucio siempre fue bastante quisquilloso con ganar más dinero. Y yo creo que, bueno, por ahí viene un poco el asunto, ¿no? Totalmente. Además de que hay una anécdota de Lucio contada por Martín de Michelis, y es que Lucio, el que no lo conoce, era un central que iba para adelante, que gambeteaba, que llegaba a la mitad de la cancha, 3/4 de cancha, de verdad muy bueno con los pies. Y de Michelis siempre era el que decía que tenía que hacer en la sombra y cortar esas avanzadas de locura. Y que en una a de Michelis se le cantó y le provocó mandarse el ataque. Y en el regreso nada más veía a Lucio con las puteadas y levantando las manos y gritándole, apuntando al banco, no sé qué, y que estuvo como 5 minutos gritando, insultando, y a lo que termina el medio tiempo, De Micheli se va derecho al vestuario y se han caído a trompadas los dos. Directamente. O sea, Ese era el Bayern, hermano. De Micheli dijo, no, aguanto esto, ¿qué te pasa? Y se entraron a trompadas y dice que de repente apareció una energía que desconoce, que de repente lo tira al suelo y lo inmoviliza, y dice que es esto, que quiénes lo están agarrando, que no lo dejan moverse para separar la pelea, y resulta que era Jürgen Klinsmann, que dijo que tiene una fuerza descomunal, que lo inmovilizó y lo tiró contra el suelo, y así, ahí sí se terminó la pelea. Pero bueno, otro jugador que se nos escapó y triunfó, en este caso en Milán. Vamos con otro, Mats Hummels, que está próximo a jugar la final de la Champions League con el Borussia Dortmund, que canterano del Bayern, se va al Dortmund, gran error de Christian Nerlinger, triunfa en el Dortmund, se le ocurre volver al Bayern,
Está un par de temporadas, incluso también está en la temporada con Carleto. Luego se vuelve a ir al Dortmund y nuevamente vuelve a brillar y vuelve a jugar otra final de Champions League. El bueno de Mats Hummel. ¿Dónde queda Mats Hummel en la historia del Bayern Múnich? Frustrante. Yo pienso que es un jugador con un potencial enorme, canterano nuestro. Me acuerdo que en el FIFA 2004 ya salía Mats Hummels como el clásico de canterano que ponían de reserva, valor 52 de calidad, o sea, mínimo. Pero sí, yo pienso que Hummels al final de la historia le dio la razón. Es un jugador que hoy por hoy es difícil refutar su nivel, porque me acuerdo también que como fanáticos del Bayern fuimos muy fuertes con él, casi que celebramos su salida al Dortmund de vuelta. Yo creo que fue un poco ambivalente en el plano del Bayern. Yo sí siento que en un esquema con los técnicos que hubo, por ejemplo, no hubiese encajado también la velocidad que exigía Guardiola, la línea tan adelante. Similar a las razones por las que Nagelsmann no lo lleva a la Eurocopa. No hubiese encajado tanto. Dicho eso, yo creo que es un jugador formidable. La final que tiene, la final de la Champions que tiene ahorita delante de sí es un mérito del equipo, pero también mucho de él. Y bueno, yo creo que no nos queda sino desearle lo mejor a un jugador de esa estirpe y que bueno, que tanto se merece un buen triunfo más allá del Mundial que gane ahora también una Champions con el BVB. Dicho por todo el mundo, mejor central del mundo en varios años y con un gran trato de balón. Vamos con el siguiente, Dietmar Hamann. Dietmar Hamann es hermoso periodista que tanto nos quiere y también habla del club. Mientras peor habla del club, más le duele. Se nota que más le duele haber salido como salió. Un jugador que, digamos que no tuvo grandes historias dentro del Bayern Múnich. Fue un buen jugador, pero bueno, luego pasa al Liverpool, donde pasa, si no me equivoco, 7 años, gana una Champions League, ídolo, leyenda, referente del club, casi que lo que él dice se toma muy en cuenta, y como a nivel de Carragher más o menos, se toma muy en cuenta en el ámbito allá en Inglaterra. ¿Cómo ves al bueno de Dietmar Hamann? Bueno, Didi llega de los juveniles del Bayern. Él pasa a la sub-17, a la sub-19, lo tengo aquí anotado. A la reserva del Bayern, al primer equipo del Bayern, está allí 5 temporadas. Pasa un año en Newcastle. Nos dejaron algo de plata por eso, 7,5 millones. Esa época era bastante plata. Y luego se va al Liverpool a ser una leyenda, básicamente. Y es tal cual lo que tú dices, ¿no? Un jugador que quizás no llegó a explotar o que el Bayern no logró sacar de lo mejor de él cuando estuvo en Múnich. Pero definitivamente yo creo que esos jugadores que en una época bastante oscura del fútbol alemán, donde no había muchos jugadores de buen trato, donde, bueno, el Mundial 2002, que digamos una sorpresa que Alemania llegara, que tu mejor jugador era Oliver Kahn, un porterazo, pero que, ya fuera quien juega. Didi Hamann era quizás esa luz de farol en el ecosistema del fútbol alemán, ¿no? Un poco ese último gran bastión de la generación post-1990. Y sí, definitivamente un jugador que fue muy completo, intentó su suerte como técnico, ahora es ancla en Sky, un hombre que no le duele hablar del Múnich, pero sí lo siente. Y yo creo que hay que respetarle un poco eso también, ¿no? Un jugador con una trayectoria, bávaro desde la cuna. Lástima que simplemente no pudo cuajar con el proyecto de esa época del Bayern. Una época donde Hamann brillaba porque los compañeros eran Tarnat, Marcos Bode, había mucha gana y mucha actitud, mucha personalidad, pero bueno, no había tampoco tan buen pie con la pelota. El que sí tenía buen pie con la pelota era Michael Ballack, que no es canterano del Bayern Múnich, llega también de ese hermoso, pasa primero por ese mundo ideal, ese cuento de hadas del Kaiserslautern, luego pasa al Leverkusen, y luego pasa al Bayern Múnich, donde llega como el mejor jugador alemán, que todo el mundo lo quería. El paso lógico, ¿no? El del gran alemán tiene que pasar por el Bayern Múnich en ese momento. Y así fue con el bueno de Michael Ballack, pero creo que un equipo que no estaba tan bien rodeado ni tan bien protegido como para poder ofrecerle un buen proyecto a Ballack, ¿no? Básicamente, a ver, Ballack es esos jugadores que tienen mucha trivia, ¿no? Él es originalmente de Görlitz y se cría en el Chemnitz, un equipo de la Alemania Oriental, o sea que él es de los pocos jugadores vivos, bueno, ya no en activo, pero que siguen estando relativamente frescos en la memoria de la gente, que vivió toda esa época post caída del muro, la unificación de las dos Bundesligas. Él entró al equipo profesional un poco más adelante, definitivamente, del 95 por ahí, pero la juvenil él lo vivió 100% esa época. Va al Kaiserslautern, uno de los históricos, uno de los mejores equipos que ha visto la Bundesliga jugar. Por ese equipo coincidió con Miroslav Klose, si mal no recuerdo. Así que digamos que tiene un poco ese tufo histórico de futbolista fetiche, ¿no? Luego va al Bayer Leverkusen, donde coincide con otros 2 ex-Bayern Múnich, bueno, 3 realmente, porque está Heinz-Jörg Butt, está Lucio, está C. Roberto. Un jugador que allí
brille un poco dentro del tiempo que estuvo, unas 2, 3 temporadas que estuvo. Luego del Mundial 2002, el Mundial donde estamos hablando que Hamann era la suerte del farol del equipo alemán, Ballack fue como que la revelación del equipo alemán. Ahí el Bayern lo ficha, lo trae del Leverkusen por unos módicos 6 millones de euros. Y luego de 4 años no lo es capaz de retenerlo, solamente pudo renovar el contrato una vez, 4 años en total, se va al Chelsea de forma gratuita. Y allá en Inglaterra, digamos que se asienta como ese gran futbolista que fue. No llega a alzar la Champions de la Chelsea, pero definitivamente fue un pilar importante en ese proyecto de Abramovich, que fue poco a poco cogiendo vuelo y que Michael Ballack fue, digamos, uno de los protagonistas. Total, es más, digamos algo, comparándolo con Toni Kroos, obviamente sin saber lo que vaya a ocurrir después de que Toni Kroos llegara al Madrid, de que Ballack llegara al Chelsea, era peor haber dejado al mejor jugador alemán del momento gratis que a un canterano que todavía no demostraba merecer ganar lo mismo que un Schweinsteiger o que un Philipp Lahm al Real Madrid por 20 millones. O sea, digamos, el error fue mayor con Ballack, pero obviamente el resultado después con Toni Kroos fue otro, ¿no? Así que bueno, son varias cosas. También dejen en los comentarios qué otros jugadores se fueron del Bayern Múnich para ser leyendas en otros equipos. Dejen en el comentario a ver cuál hacemos, a ver si hacemos una segunda parte de este video. Como siempre, Dani, te dejo para que te despidas. Así es, repasamos 5 nombres de 5 jugadores que para bien o para mal pasaron por el Bayern, más para bien que para mal realmente, y que bueno, que nosotros no supimos sacarles de provecho. Lo dicho, si tienen, se le ocurren más, a mí se me ocurren un par, se me ocurren, digamos, la contracara, el argumento que son jugadores que pasaron por el Bayern, que uno dice, qué bolas tiene este equipo de haber traído a este jugador. Pero yo creo que esto se nos presta para abrir un poco más esta sección, ¿no, César? Totalmente, totalmente. Como siempre, gente, mía sal mía y nos vemos a la próxima.